Muy buenos días, soy el doctor José Francisco Ruiz y el día de hoy continuamos con la clase de enfermedades exantemáticas. Por definición, son un grupo de infecciones sistémicas que van a tener como característica erupción cutánea que va a ser simétrica y va a ser más frecuente en la edad pediátrica. Estas son las enfermedades que vamos a revisar: sarampión, rubiola, eritema infeccioso, exantema súbito, infección por enterovirus, de los cuales más específicamente enfermedad mano, pie, boca, y una que no tiene características específicas. En todas, en la primera diapositiva quiero hacer como un mini resumen, podría ser lo que les podrían preguntar tanto yo como en el Ceneval o en el examen de especialidades, como para que se lo puedan bien de memoria. Yo siempre he tenido la pregunta de por qué en los libros les mencionan como tercera enfermedad, cuarta enfermedad, quinta enfermedad. Lo que pasa es que antes eh, a los exantemas o como todo parecía igual, entonces les iban nombrando según cómo se iban descubriendo. La primera y segunda se descubrió en 1627 y así sucesivamente, llegando al exantema súbito en 1910. Más que descubrirla, es describirla. Empezando por el sarampión, si se los preguntan, casi siempre va a ser algún paciente con antecedente de no vacuna, les van a mencionar las manchas de Koplik y va a tener el paciente un exantema cefalocaudal. Se está poniendo pues muy de moda por las personas que son antivacunas, que tienen mil excusas para no querer vacunar a los niños, y esto es lo que está ocasionando que regrese. Unos años anteriores, o cuando hacía la clase, solo hablábamos de otros países. Ahora puede ser a lo mejor por desconocimiento o, o simplemente porque no les importa. En 2020 hasta el 14 de agosto, justo esta semana, van 196 casos contabilizados dentro de, bueno, principalmente la Ciudad de México y el Estado de México y algunos otros estados. Entonces son 196 casos. Por lo tanto, ya otra vez debe de ser de sospecha para el médico general. Si alguna vez, bueno, leen por favor el tema en inglés, un sinónimo de sarampión es rubiola. Para que no se vayan a confundir, por favor, de estudiante, esto me presentaba muchas confusiones. Ahorita vamos a ver, en la rubiola se dice rubela en inglés. En cuanto a su epidemiología, principalmente lo conocemos de antes de la era de la prevacunación. Sabemos que que es altamente contagioso, se va a diseminar por vía respiratoria, va a tener una incubación de 10 a 14 días. Y lo que se sabe, les digo, por hace mucho tiempo en la era de prevacunación, es que los menores de 5 años eran los que fallecían eran los más afectados. Los síntomas, como casi todos los síntomas de todas las enfermedades exantemáticas, van a iniciar de una manera a lo mejor un poco insidiosa. Van a empezar con tos, van a empezar con fiebre, a lo mejor con coriza o eritema conjuntival o nasal. Y posteriormente, pero antes del exantema, se van a presentar las manchas de Koplik, que las manchas de Koplik son unas manchas blanquecinas que se van a encontrar en la faringe. Entonces esto es muy importante saber que se van a presentar antes del exantema. Los médicos de, no sé, a lo mejor 40, 50 años, eran muy hábiles al inmediatamente cualquier paciente, no sé, que empezara con fiebre, con tos, le revisaban la boca y pues podían saber si el paciente iba a empezar con exantema de sarampión. Pero pues ustedes conocer qué son las manchas de Koplik. Y posteriormente se presenta el exantema, va a empezar como máculas eritematosas que van de la cabeza al resto del cuerpo. Y el tipo de exantema es un eritema morbiliforme. Son máculas eritematosas separadas por zonas de piel sana. Y también recordar que el eritema morbiliforme no siempre se va a presentar en el sarampión.
más comúnmente se puede presentar en alguna reacción morbiliforme, como su nombre lo dice, a medicamentos. Entonces, si vemos este exantema, no necesariamente es sarampión. Si tiene los otros, algo, no sé, síntomas y no tiene antecedente de medicamentos, pues a lo mejor sí puede ser esto. En algunos pacientes, principalmente los que ya estuvieron vacunados, va a haber un sarampión atípico o un sarampión no es que no sea completo, y esto se va a dar por inmunidad parcial. El paciente va a tener fiebre, va a presentar tos y puede llegar a presentar infiltrados pulmonares. El exantema puede o no estar presente. Entonces muchas veces, como son síntomas muy inespecíficos, a veces ni siquiera se diagnostican, y entonces la coriza y la conjuntivitis puede o no que estén presentes. Entonces, de resumen, es un sarampión incompleto. Y el tratamiento, según las guías de práctica clínica mexicanas, vitamina A, ahí están las dosis, dependiendo de la edad, y se tiene que hacer una vacunación al año y después una segunda dosis de los 4 a los 6 años. Si a lo mejor supieran que un niño o alguien está expuesto, se le puede aplicar inmunoglobulina M para tratar de que los síntomas sean menos. Pues posteriormente, como segunda enfermedad que vamos a ver hoy, tenemos la rubiola, y se va a presentar como un exantema cefalocaudal, pues igual que el sarampión, pero como pregunta de examen casi siempre lo van a poner como una linfadenopatía retroauricular. Como sinónimos, sarampión alemán es un virus de RNA autolimitado en adultos y en niños, pero lo importante es que puede causar complicaciones en el útero, entonces pues hay que separar a las posibles embarazadas. Va a tener una incubación de 16 a 18 días, también quedamos, su incidencia también ha disminuido por la vacunación, y se da principalmente en la primavera o en cualquier parte del mundo. Los síntomas van a ser iguales, o bueno, muy parecidos: fiebre, dolor de cabeza y síntomas respiratorios superiores. Van a tener después del pródromo, después 1 a 5 días después, el exantema también que les mencioné, cefalocaudal. Pero, pues así como dicen los que saben, los dermatólogos pediatras, que el exantema va a durar menos que en el sarampión. Y aquí también hay unos puntos en la boca con los que se pueden hacer el diagnóstico. Son los puntos de Forchheimer y son petequias, entonces son más bien eritematosas más que blancas, y se van a presentar en el paladar blando. Ya saben, entonces muy específico, y también otra causa para diferenciarlo de sarampión es la linfadenopatía retroauricular, y el exantema va a mejorar en el mismo orden de aparición. Entonces, si aparece primero en la cabeza, pues va a mejorar primero en la cabeza. Y aquí viene pues, a lo que no queremos llegar. Bueno, algunas personas pueden tener artralgias, hepatitis, miocarditis, pericarditis, anemia hemolítica y trombocitopenia, principalmente pues si los pacientes se enferman en útero, y encefalitis. El diagnóstico, pues principalmente con IgM, o como ustedes ya saben, si hay una elevación de IgG, o sea, lo que significa es que el paciente hizo inmunidad de larga duración. Entonces, si le toman 2 muestras y hay una elevación de 4 veces más, es como se va a hacer el diagnóstico, y también, pues, obviamente por la detección del virus por PCR. ¿Qué es el síndrome de rubiola congénita? Entonces, si una paciente embarazada se enferma en las primeras 16 semanas, y esta se contagia pues al producto, entonces va a presentar el producto catarata, sordera y defectos cardíacos y anormalidades en el sistema nervioso central, y va a causar lo que se llama un bebé en muffin de blueberry o de moras. ¿Qué es la TDA de Greg? Pues más o menos lo que les había mencionado. Va a tener problemas en el oído, en el corazón y en el ojo. En el oído, sordera neurosensorial. En el corazón, conducto arterioso persistente. Y en el ojo, cataratas y micoftalmia, más o menos en esos porcentajes.
Eso es en cuanto a rubiola congénita. Y el tratamiento, ya mencionamos, bueno, los cuidados generales, porque puede ser autolimitado, si no está, si nada más es un niño, si no es una paciente embarazada, pues no hay ningún problema. Esto se previene con la triple viral, que se da a los 12-15 meses de edad y después a los 4 o 6 años. Y obviamente, para prevenir la rubiola congénita, se tiene que dar profilaxis con inmunoglobulina IgM en embarazadas expuestas. Como tercera enfermedad que vamos a ver hoy es el eritema infeccioso. Tiene muchos sinónimos como enfermedad de la cachetada y lo característico es que si se los ponen en imágenes vamos a tener un eritema en mejilla y muy específicamente un exantema reticulado en el cuerpo. El eritema infeccioso también es llamado quinta enfermedad, enfermedad de la cachetada, enfermedad de la bofetada, ocasionada por un parvovirus B19 y es un virus de ADN de una sola cadena. Su epidemiología va a ser estacional, a veces puede ser más común en invierno o en verano, va a ser por secreciones o se van a contagiar los niños por secreciones respiratorias, por productos sanguíneos o también de la madre al hijo. En cuanto a la epidemiología, se va a dar una incubación de 4 a 14 días. Picos de infección se va a dar cada 6 años o en brotes y estos picos van a durar de 3 a 6 meses. Vean la imagen, cómo se va a ver muy característico. Pero sí es siempre importante preguntarles a los papás cuándo les había pasado esto o si ya le había pasado antes y los otros síntomas, porque pues esto se podría llegar a confundir con una dermatitis atópica. El eczema en las mejillas. El parvovirus B19 va a tener tropismo por las células eritropoyéticas por culpa del antígeno P que tienen estos, que es el receptor celular. Por lo tanto, en algunas personas o hasta niños en útero puede causar anemia plástica, principalmente en individuos predispuestos. Entonces vamos a tener una infección en el tracto respiratorio, una viremia. Si le toman aquí una muestra de sangre vamos a tener una reticulocitopenia. 8 días después ya van a aparecer los IgM contra el parvovirus y después de los 7 días más tarde aparición de las IgG y hasta ahí es donde se presenta el exantema. Entonces al principio, como todas, vamos a tener fiebre, mialgias, o sea, síntomas muy específicos y posteriormente el exantema en la mejilla. Y 4 o 10 días después, esto sí es algo específico, el exantema, que si observan las imágenes, se alcanza a ver como si fuera una red o un exantema reticulado. Y la duración va a ser de 1 a 3 semanas. De hecho, el parvovirus B19 es también una causa de artralgias autolimitadas en adultos, sin necesidad que haya enfermedad de la cachetada. Entonces también los que hagan eritema infeccioso pueden tener artralgias autolimitadas. Y si hay infección en el feto, la mayoría va a ser asintomáticos, pero puede ser desde una anemia autolimitada hasta un hidrops fetal y un aborto espontáneo. Pero si el paciente sale o logra sobrevivir de esta infección, no hay secuelas de por vida que se estén demostradas. Entonces el tratamiento, principalmente terapia de soporte en algún niño o en alguna persona adulta, pero si tenemos una embarazada con el diagnóstico confirmado, hay que estarle haciendo ultrasonidos y si descubre anemias o si descubren algún otro problema, pues hay que estar recuperando la sangre que va perdiendo el feto con transfusiones sin útero. La cuarta enfermedad que vamos a ver hoy es el exantema súbito y cómo se va a presentar es un paciente menor de 2 años que va a acudir a consulta, ya sea se lo van a describir con un médico general o con un pediatra, sin ninguna causa, después de que le hayan hecho muchos estudios, fiebre alto, algunos pacientes se lo pueden describir que hasta pueden llegar a convulsionar, y posteriormente 3 a 5 días se presenta el exantema, pero en ese momento también mejora la fiebre y el malestar. El exantema súbito también es conocido como rociola infantil, ocasionada por un herpes virus 6 y también por el 7.
se va a presentar casi siempre entre los 6 meses y 3 años de edad, con un pico antes del año de 6 a 12 meses. 40-80% de los niños van a ser seropositivos al virus, el herpes virus tipo 6 a los 13 meses de edad. Entonces es un virus muy común. Entonces ya quedamos, va a tener una incubación de 3 a 5 días. El paciente tiene fiebre muy alta, como ustedes ya saben. Los pacientes con fiebre alta pueden presentar crisis convulsivas. Aproximadamente 10% de estos pacientes lo van a presentar. Van a acudir con el pediatra, van a acudir con el médico general a que los diagnostiquen o a ver por qué está teniendo tanta fiebre. Se van a clasificar como una fiebre de origen desconocido. A lo mejor podrían encontrar levemente eritema en la faringe y por eso le van a empezar a dar como tratamiento. Algunos le van a mandar a hacer radiografías, exámenes de orina, los van a diagnosticar como con otitis media, pero pues el paciente no va a tener ninguna mejoría. Y después, al tercer, quinto día, ya cuando los papás están, pues ahora sí que desesperados, el paciente va a empezar con el exantema. Por fin el médico va a encontrar algo a quien referirlo y pues ya es cuando lo mandan al dermatólogo o al pediatra que sepa de estas cosas. Y cuando llega con ellos es cuando, o con nosotros es cuando ya no tiene ningún síntoma y es cuando ya se hacen el diagnóstico de un exantema súbito. El exantema va a ser en tronco y en extremidades. Les digo, podría tener síntomas respiratorios y por ahí es donde les podrían empezar un tratamiento. El pediatra o el médico general que lo ve por primera vez puede también tener linfadenopatía y membranas timpánicas eritematosas. Pero lo importante es que pues ya empezando el exantema, pues ya se acabó el problema, nada más darles terapia de soporte y explicarles a los papás de qué se trataba la enfermedad. Síndrome de Janet-Costa, este ya no es tan común, pero bueno, es un exantema en extremidades, en las mejillas y en las nalgas. Otro sinónimo, acrodermatitis papular de la infancia o síndrome papulovesicular acral. Algunos estudios se dice que es por el virus de la hepatitis B o virus del Epstein-Barr. Algunos pues, no se encuentra exactamente una causa. Se va a presentar en niños de 6 a 14 años y la edad media pues, en menores de 2 años. Va a tener una clínica que se va a presentar en las mejillas, principalmente de la cara, nalgas y superficies extensoras de las extremidades. A las 3 a 4 semanas se va a mejorar y puede durar 8 semanas. Aquí también lo importante es que si vemos a un paciente con esta sintomatología, pues explicarles más que nada a los papás que el niño muchas veces va a estar tal cual como si nada, pero los papás van a venir muy preocupados. Y para terminar el último grupo de enfermedades tenemos a los enterovirus. Estos van a ser 3. La enfermedad mano-pie-boca, la herpangina. Bueno, la enfermedad mano-pie-boca, como su nombre lo dice, son vesículas en la mano, en el pie y en la boca. La herpangina van a ser vesículas y erosiones en el paladar blando que va a doler mucho. Y los enterovirus, simplemente, ahora sí, cuando tengamos algún exantema inespecífico, se puede clasificar nada más como un exantema por enterovirus. No va a tener ninguna de las características que ya les acabo de mencionar. Entonces, en cuanto a los 3 tipos de enterovirus, puede ser por los ecovirus, por los virus Coxsackie. Estos tienen de característica que también se contagian por vía fecal-oral y también por el tracto respiratorio, también por vía vertical. Y en niños con estrato socioeconómico bajo, se presenta mucho en brotes en los kinders o en las primarias y va a tener una incubación de 3 a 6 días. Estos virus van a infectar la faringe y los intestinos, se van a replicar y después se van a ir a otros órganos, por ejemplo, en este caso, pues en la piel. La enfermedad mano-pie-boca vamos a tener fiebre, vamos a tener vesículas en palmas, en plantas y en la boca. Me ha tocado muchas veces que llega más bien no tanto los alumnos sino la maestra con algunas vesiculitas en la boca, con algunas vesiculitas en la planta del pie y ya cuando le preguntas intencionadamente te mencionan que en el colegio o en la escuela donde dan clases hay un brote. Entonces pues bueno, ya con eso se hace el diagnóstico y también, y para que les quede muy claro, no porque falte las palmas, la boca o las plantas no se hace un diagnóstico, a veces se hace el diagnóstico nada más con la boca o con las plantas, por ejemplo.
Para la enfermedad de mano, pie, boca sería terapia de soporte y de preferencia aislar al niño que no vaya a la escuela para que no siga contagiando a sus demás compañeros. La herpangina, esta es una enfermedad pues, muy dolorosa, muy molesta, que los pacientes realmente no van a poder casi comer. El paciente va a tener fiebre, va a tener vesículas muy dolorosas y ahora sí que en la piel no se va a presentar, no va a haber un exantema. Con estos niños pues se prefiere darles o decirles a los papás que les den mejor alimentos líquidos o blandos para que no tengan molestia en lo que se les quita el dolor, porque al final la terapia nada más aquí también es de soporte. Y para terminar, los enterovirus. Si ya después de conocer todas estas enfermedades exantemáticas llega algún niño o algún paciente que no cuadra con ninguna, pues perfectamente le pueden decir que tienen un exantema por enterovirus que va a ser muy inespecífica. Se pueden presentar máculas, pápulas o se pueden presentar vesículas sin ninguna distribución, sin ninguna sintomatología, sin ninguna historia característica previa. Y es totalmente válido. Y también la terapia sería de soporte. Si tuvieran alguna duda, ya saben, sería en los comentarios, no en los de YouTube, en los de la clase. Y la próxima clase continuaremos con micosis, ya para terminar con infecciones en la piel. Muchas gracias.